y hablando de la vida de David. ¿Estamos listos? Amén, hermano. Bueno, Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, en todo, y gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que abre a nuestros corazones y podamos nosotros compartirla. Bendice a nuestros hermanos y todos aquellos que están fuera el día de hoy de vacaciones, también igualmente te los ponemos en tus manos. Gracias te damos. Amén. Aleluya. Bueno, después de una semana de descanso, la semana pasada o antepasada dejamos a David. Ya no andaba escondiéndose en las cuevas o huyendo en el desierto, sino que David, es más, ya no le llamen David, ahora es el Señor David. ¿Ok? Cuidado, cuidado, ahora hay que tratarlo con respeto. ¿Por qué? Porque ya es el rey de Israel, o sea, ya está en el trono, ya está viviendo en el palacio. Durante todo ese tiempo, durante el tiempo que David empezó su reinado, el enemigo que se le enfrentaba, enemigo que David vencía. Por ejemplo, mire, venció a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas, a los sirios, y también durante su reinado David logró extender el territorio, o sea que el territorio lo hizo más grande bajo el reinado de David. Pero no solamente creció su territorio, sino que también crecieron o aumentaron el número de mujeres que él tenía. Por ejemplo, mire, en 2 de Samuel, capítulo 3, nos dice que por lo menos David tenía 6 mujeres y concubinas. Imagínense. Más adelante, en el capítulo 5, versículo 13, dice: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Podríamos decir que por mujeres David no tenía ningún problema. Es de las personas que uno dice, pues no dejó ni una para comadre. Así que de todo agarraba a David. Ahora, hay algo importante que debemos entender. Y es que en aquellos tiempos tener más de una mujer no era pecado, o sea, no estaba mal con Dios, ¿ok? O sea, se podía tener más de una esposa, más de una mujer, eso sí, sin suegras, ¿verdad? Para que no hubiera problema. Mire, Abraham, Jacob, Esaú y Salomón, todos ellos tuvieron más de una esposa. Pero repito, estamos hablando de los tiempos pasados, ¿ok? No me vaya a venir el próximo domingo con 2 mujeres y diga, pastor, estoy actuando bíblicamente, tampoco, ¿verdad? Porque entonces sí, 2 mujeres y ni un camino va a poder agarrar. Así que en los tiempos pasados, repito, Dios permitía, o no era pecado tener varias mujeres. Bueno, hoy en la actualidad, la palabra de Dios nos dice que solo debemos tener a una esposa, a una mujer. Pablo exhorta al varón y le dice: cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea, dice Pablo que la debemos de cuidar, la debemos de proteger, la debemos de amar y la debemos de respetar. A la mujer que tengamos en nuestra vida. Después, Pedro dice: trátala como vaso frágil, o sea, trátala con delicadeza, trátala de manera suave, sé tierno con tu esposa, ¿verdad? Pero solamente con una esposa, ¿ok? Y después Jesús mismo dice: así que ya no son más 2, sino una sola carne. Entonces, quedamos, varones levanten su mano, quedamos claro que solamente una mujer, una esposa. Amén. Bueno, le repito, en el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos, sí se permitía tener más de una mujer. Con eso en mente, vamos a continuar con la historia, ¿ok? Bueno, fíjese lo que ocurrió. Para el tiempo que vamos a ver el día de hoy, probablemente David tenía una mujer para cada día del mes. Podríamos decir que ocupaba una más. Realmente no ocupaba ni una más. Tenía suficientes mujeres para todo el año. Entonces, en realidad no le hacía falta ninguna mujer más, ¿ok? Pero podríamos decir que entre más mujeres tenía, más quería tener. Es como uno que no se encuentra satisfecho con lo que tiene, siempre quiere más y más y más. Así que no se encontró satisfecho con la mujer que tenía o las mujeres que tenía, y la insatisfacción le va a llevar a David a cometer uno de los más grandes pecados
de su vida y que le trajo serias consecuencias. Mire, en Israel llegó el tiempo de la guerra. Cuando la guerra empezaba, lo que el rey de cada ciudad o de cada parte salía con su ejército, era una costumbre. El rey tenía que salir con su ejército y guiarlos para conquistar al enemigo. Así que llegó la tierra en Jerusalén, pero en esta ocasión David no salió, sino que se quedó en Jerusalén. Ahora escuche, cuando David se quedó en Jerusalén, él no se quedó para estar con una de sus esposas o para jugar con algunos de los niños, ¿verdad? Sino que se quedó para hacer mucho de nada, para andar de ocioso, podríamos decir. Mire, Frank, I think there's somebody outside. Se quedó para hacer mucho de nada, para no hacer nada. Fíjese lo que pasó. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado, o sea, sobre la azotea de la casa. ¿Y qué fue lo que hizo? Y vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Cuando uno lee ese pasaje, dice, pues ¿quién va a andar en los hechos, verdad? Se lo voy a poner en un texto, algo actual. Haga de cuenta que David está solo en casa, frente a la televisión o frente a la computadora, y de repente aparece la imagen de una mujer bañándose. Y David no se queda conforme con ver a la mujer en la televisión, sino que dice, voy a rentar la película. O no se queda conforme con ver a la mujer en la computadora, sino que entra a su página para ver más. Realmente eso es lo que está haciendo David. La tentación de ver a esa mujer lo va a hacer pecar y quedar mal ante Dios. Fue lo que hizo David, no se quedó con la tentación. Entonces, pero debemos entender algo, que la tentación no es pecado. ¿Por qué? Porque hombres, mujeres, niños, adultos, viejos, gordos, flacos, todos caen en tentación o entran en tentación. Jesús mismo fue tentado por Satanás. Entonces, la tentación no es pecado. La tentación se vuelve pecado cuando uno cae en ella, o sea, cuando cedes a la tentación. Y es lo que David está a punto de hacer, de ceder a la tentación de tener a esa mujer que se está bañando en el terrado de su casa. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Inmediatamente cuando la ve, le habla a uno de sus siervos y le pregunta, oye, ¿quién es esa mujer que está allá bañándose? Y el siervo le contesta, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Básicamente le están diciendo, mira David, esa mujer está casada y está casada con uno de tus hombres, uno de tus guerreros. Así que en ese momento David tenía que haber parado de seguir preguntando sobre esa mujer. Básicamente David tenía que haber hecho lo mismo que hizo Josué cuando doña Potifas lo agarró. ¿Recuerda qué es lo que hizo José? Bueno, él corrió de ella, no se dejó embaruñar. Es lo que debió haber hecho David en esa ocasión. Mas sin embargo, él siguió indagando sobre ella. Básicamente David ignoró la respuesta, ignoró las señales de alto, las señales de desvíate, y siguió adelante. Fíjese lo que pasa. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Ahora una pregunta. ¿Usted cree que David se la pasó bien o se la pasó mal con Betsabé? Hermano, se la pasó bien. Se la pasó bien suave. Claro, mire, se la pasó suave. David sabía que estaba haciendo algo mal, pero él se la pasó bien. Por ahí dirían los centroamericanos, bien chévere. Si el pecado, mire, escúchame lo que le voy a decir, si el pecado no fuera agradable, no fuera llamativo, no fuera atractivo, no fuera deleitable, nadie cometería pecado.
Y no tendría ningún caso yo decirles, hermanos, miren, pónganse la armadura de Dios porque cuidado con el enemigo. ¿Para qué? Si nadie quiere cometer pecado. Pero el pecado es llamativo, es agradable, es dulce, es una tentación, por eso se le llama tentación. Entonces David realmente se la pasó en las nubes con Betsabé. Ahora usted puede decir, pero pastor, ¿cómo dice que alguien puede deleitarse en el pecado? Bueno, es que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mire, recuerde cuando Moisés en Hebreos, el escritor de Hebreos, escuche lo que dice, que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de ¿qué? De los deleites temporales del pecado. O sea que el pecado era un deleite. Pero dice, pero hay que dejar en claro que lo único que el pecado te ofrece es un deleite temporal, pasajero. Quiere decir que en cuanto pase el encanto, la atracción, la magia del momento, vendrán las consecuencias. ¿Okay? Un día, unas horas de placer, por años de consecuencias a pagar. Y David no fue la excepción. Fíjense lo que le pasó. Y concibió la mujer, o sea, quedó embarazada, y envió a hacerlo saber a David, diciéndole, estoy encinta. Ahora, yo imagino que a David, en ese momento, el mundo se le vino encima. No porque, híjole, otra boca que alimentar. El dinero no era problema para David. David podría haber alimentado a ese niño y muchos más. Pero el problema es de que ahora este embarazo de Betsabé iba a ¿qué? A dar a conocer o a revelar el pecado que había cometido en secreto. Y es lo que le preocupaba a David. ¿Cómo iba a decir la gente? Oye, David, ¿cómo se te ocurrió meterte con Betsabé, la esposa de un guerrero que anda peleando tus batallas? O sea, esa fue la preocupación. Nada de, híjole, voy a tener que pagar child support. No, en aquel tiempo no había nada de eso. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Ahora hay que buscar una solución. Hay que buscar una manera de salir del problema. Y claro, el aborto no sería una opción. ¿Cuál sería la mejor manera de salir de esta situación para David? Bueno, confesar el pecado. Si David hubiera confesado, o sea, arrepentirse y pedir perdón a Dios, hubiera sido lo mejor que David hubiera podido haber hecho. Pero David opta por ¿qué? Por el engaño, la mentira y la trampa para salir del problema. Y como hacemos muchos en la actualidad, en vez de actuar de la mejor manera, como la palabra de Dios nos dice, pedir perdón, arrepentirnos, optamos por hacer algo indebido. O sea que creamos un problema más para salir de un problema cual nos hemos metido. Fíjense lo que hizo David, todo lo que tuvo que hacer para tratar de librarse del problema en el que estaba. David manda a traer al esposo de Betsabé, que se llama Urías. Él estaba en la guerra. Y le dice, mira, ¿sabes qué? Regrésemelo para acá al palacio, con la intención de ¿qué? De que Urías se fuera a acostar con Betsabé, con su esposa, y así pues le iban a echar el paquete a Urías, ¿no? Mira, pues tú le embarazaste, no había ningún problema, ¿quién le iba a reclamar? Pero cuando llega Urías, David lo invita a comer y a tomar. Yo creo que dijo, este borracho a lo mejor se pone más cariñoso, ¿verdad? Más querendón. Así que empiezan a tomar y el rey le dice, bueno, Urías, vete para tu casa, vete con tu mujer. Pero Urías no lo hace. Él se queda dormido a la puerta del palacio del rey. O sea que Urías no fue con su esposa. Al enterarse David de que se había quedado ahí, lo manda a llamar o más bien lo regresa de nuevo a la guerra. Pero en esta ocasión le da a Urías un papelito y le dice, mira, llévale el papelito al general que está en la guerra. ¿Y qué decía este papelito? Bueno, pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírense de él para que sea herido y muera. Fíjense el plan maléfico de David de querer matar a Urías para cubrir su pecado. Así que el plan de David funcionó para ocultar su pecado.
Con Urías muerto, porque así lo hicieron, con Urías muerto, ¿quién iba a reclamarle a David? ¿Quién iba a decirle algo? Pues absolutamente nadie. Cuando Urías muere, le avisan a Betsabé, tu esposo murió en la guerra. Betsabé empieza a guardar luto, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Podríamos decir que le dio a luz su hijo porque era hijo de David. Si nos quedamos ahí hubiéramos dicho, qué final tan bonito, ¿verdad? David no solo disfrutó del fruto prohibido, sino que además se quedó con el fruto. Qué bonito final. ¿Quién dice que el pecado o los placeres del pecado es temporal? ¿Quién dice que el pecado es temporal? ¿Sí? O los placeres. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Porque aparentemente David se había salido con la suya. Pero vamos a ver qué sucede más adelante. Mire, David había hecho todo en secreto. En secreto investigó quién era aquella mujer bañándose. En secreto mandó por ella. En secreto trajo al esposo de la guerra. En secreto planeó la muerte de Urías. O sea que todo lo que hizo David lo hizo en secreto. Mas sin embargo, esto que David había hecho, dice la palabra, fue desagradable ante ¿quién? Ante los ojos de Dios. O sea que Dios se había dado cuenta de todo. Más tarde, David comprendió que era imposible ocultarse de Dios o hacer algo a escondidas de Dios. Que él mismo escribe en el Salmo 139 y dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. O sea, todo lo que hago, tú lo sabes. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Amén. O sea que David comprendió que no había manera de hacer algo y ocultarlo de Dios. Pasa un año desde que David se metió con Betsabé, y Dios le ha dado a David suficiente tiempo para arrepentirse, para ponerse a cuentas con él. Pero David ha preferido seguir callando todo. Probablemente dice, bueno, ya pasó un año, ya no ha ocurrido nada, el niño acaba de nacer, todo parece estar bien, y si Dios no reclama, yo para qué le recuerdo. Pero mire lo que va a pasar. Dice la palabra de Dios en Nahum 1:3, Dios es tardo para la ira y grande en poder, y no va a tener por inocente al culpable. Así que básicamente Dios le dice, mira David, ya te di suficiente tiempo para cambiar. Te di tiempo para arrepentirte y no has hecho absolutamente nada. O sea que durante todo ese año David no se había arrepentido de lo que había hecho. Así que Dios no va a tener por inocente al culpable, y Dios tenía que hacer algo. Recuerden que tenemos un Dios justo. Amén. Así que Dios le va a enviar a Natán. El profeta Natán se lo va a mandar a David. Si usted recuerda, en el capítulo 7, en 2 de Samuel, capítulo 7, Natán fue el hombre el que fue con David y le dijo, mira David, Dios ha estado contigo a todo momento. ¿Recuerda? Lo vimos hace 2 semanas. Cuando estuviste en las cuevas, cuando estuviste en el desierto, cuando estuviste en el enemigo, Dios ha estado contigo y te ha ayudado. Bueno, eso es lo que Natán le había dicho anteriormente. Ahora llega Natán, y yo me imagino que cuando David lo vio, esperaba algo similar. Ay, viene mi compa Natán con buenas nuevas para mí. Esperaba escuchar algo de aliento, alguna bendición. Pero va a ocurrir todo lo contrario. Mire, ¿qué es lo que pasa? Llega Natán y le empieza a contar una historia. Y le dice, mira David, te voy a contar una historia. Había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchos animales, mucho ganado, muchos becerritos, y el hombre pobre nomás tenía un corderito. Pues resulta que en cierta ocasión le llegó familiares o llegaron amigos con el hombre rico, y en vez de
agarrar a un corderito de los muchos que él tenía para festejar la venida, dice que le quitó el corderito al que nomás tenía uno y lo mató. ¿Qué fue lo que hace David? Entonces David se encendió, se enojó a gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno ¿de qué? De muerte. Pero ¿qué le dice Natán? Entonces dijo Natán a David: oye, espérate, David, tú eres aquel hombre. O sea, diciendo: David, tú eres ese hombre rico que teniendo muchas mujeres le fuiste a tomar a Urias, la única mujer que él tenía, y se las has quitado. Mire, hermano, y después le dice Natán a David: por lo tanto, así ha dicho Dios: yo te ungí por rey sobre Israel. O sea, primero le recordó las bendiciones. Yo te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si fuera esto poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Yo creo que esta respuesta a David lo tomó de sorpresa. No es lo que esperaba escuchar de Natán. Yo imagino que David se quedó así con la boca abierta. ¿Por qué me estás diciendo eso? Mientras Natán, escucha lo que le voy a decir. Mientras Natán estaba hablando en tercera persona, David estaba a gusto, contento. Mira, David, había un hombre rico y un hombre pobre, y el rico hizo esto. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Mátenlo. ¿Para qué anda haciendo eso? Mátenlo. Pero cuando Natán cambió la conversación y empieza a hablar directamente a David, como que a David ya no le gustó. Oye, tú eres ese hombre rico. Dice David: espérame, quiere decir que ya no soy el juez. O sea, que ya no puedo juzgar, sino que ahora yo soy el que está juzgado. Y eso como que ya no le gustó. Mira, hermano, hay personas que escuchan los mensajes, escuchan la palabra de Dios, y mientras se habla en terceras personas, mientras la puedas aplicar a alguien más, menos a ti, aleluya, bendito sea Dios. Me hubiera gustado que tal persona estuviera aquí escuchándola. Pero cuando la palabra te habla directamente a tu corazón, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empieza uno a remolerse en el asiento, empieza a sentirse mal y dice: no, eso no es palabra de Dios, alguien dijo algo. O sea, nos gusta juzgar a las personas, nos gusta criticar, pero cuidado con que alguien diga algo mal de mí. Básicamente lo que está haciendo David, mientras le hablaban en la historia, el hombre, pero en cuanto le dijo a Natán: tú eres esa persona, David cambió su manera de ser, o sea, su manera de actuar. Miren, los actos de David tuvieron consecuencias. El placer por el pecado le duró un año, pero las consecuencias le van a durar toda la vida. Fíjense lo que va a pasar. Dice: ¿cuáles son las consecuencias? Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. O sea, siempre va a haber problemas en tu casa, y los problemas van a surgir con tus hijos, de adentro, no de afuera. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Así como tú, David, tomaste a esa mujer en secreto y te la llevaste, bueno, yo voy a tomar a tus mujeres, dice Dios, y se las voy a dar a los hombres, pero a la vista de todos. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Recuerde que en el Antiguo Testamento el adulterio era pagado con muerte, ¿correcto? Dice Levíticos 20:10: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bueno, David conocía la ley. Esto no era nada nuevo para él. Y desde el momento en que él supo que Betsabé era casada, él debió haber elegido
no meterse con ella. Ahora reconoce David que ha pecado. Dice, pequé contra Jehová. Básicamente David reconoce que le ha fallado a Dios, que ha desobedecido la palabra, y es cuando uno empieza a decir, si en vez de eso hubiera hecho esto. Empezamos a usar si él hubiera y en vez. Yo imagino que David empezó a decir, bueno, si en vez de haber metido con Betsabé, si no lo hubiera mandado llamar, si no hubiera investigado por ella, si no hubiera traído Urías, si no hubiera hecho eso lo que hice. O sea, empezamos a sacar, querer arrepentirnos por lo que hicimos cuando ya es demasiado tarde. Ahora, si David se hubiera arrepentido desde un principio, ¿usted cree que el Señor lo hubiera perdonado? Claro que sí. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Fue por eso que Natán le dice, mira David, Dios ha visto tu arrepentimiento, ha visto tu corazón, por lo tanto, aunque pecaste contra Jehová, también Jehová ha remitido tu pecado y no vas a morir. Dios va a tener misericordia de ti y no va a aplicar el castigo que te mereces. Pero el pecado iba a traer consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias? Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amén. Y Natán se volvió a su casa, que dijo, tu hijo va a morir, y ahí nos vemos. Amén. ¿Cómo cree usted que reaccionó David después de que Natán se fue? ¿Contento? ¿Usted cree que ha de haber dicho, bueno, por lo menos me la pasé bien un ratito, verdad? Ay, man. Yo imagino que David quedó desesperado, angustiado, arrepentido. Dice la palabra que se encerró en su cuarto y se puso a orar. Yo imagino que David pensó, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me acosté con Betsabé? ¿Por qué a lo mejor no me fui a la guerra como siempre lo había hecho? ¿Por qué mandé traer Urías? Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y lo enfermó gravemente, y al 7º día murió el niño. Si crees que el pecado no te va a cobrar consecuencias, estás muy equivocado. Recuerde que le dije, el pecado se va a presentar de una manera dulce, aunque es agrio. Se va a presentar con un olor grato, aunque esté pudrido. Muchas personas prefieren gozarse en los deleites temporales del pecado y no miran las consecuencias que vienen en el futuro. Así que antes de caer en la tentación, antes de hacer algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, piénselo 1, 2, 3, 4, 5 veces antes de actuar. Estos ejemplos están en la palabra de Dios para que veamos pues de que Dios es Dios justo. Amén. Y siempre va a haber consecuencias de las cosas malas que hagamos.